8:10. A las 8:10. La plata que es de todos. De todos. Le sacamos a la salud, le sacamos a la ciencia, le sacamos al periodismo independiente, a la política para pensar en... ¿En qué la gastamos, querido Mauro? ¿En qué la gastamos? Qué gran pregunta, porque si yo necesito pagarle a otro para que me anulen, está bien el laburo que todos tengan. Todo el mundo necesita laburo. Pero mira este festival, mira este festival de la banderita. Mira qué lindo. Bueno, 231.000 millones. Se pueden hacer unos cuantos hospitales, ¿no? Se pueden armar unas cuantas universidades, ¿no? Se puede imaginar historia para adelante mucho tiempo, ¿no? Se puede sacar... Hoy yo estaba viendo cómo se rescata a los pibes de Tailandia. De pronto tienen visibilidad frente a una tragedia. Y el mundo se acuerda. Con 251.000, me dijo usted, Mauro, sí, sí. Hay unos cuantos pibes que se podrían salvar. Pero claramente... ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del dinero que el Estado destina a montar y sostener esta oficina le llaman los Troll Center, el Troll Center de Cambiemos. Algo de lo que hemos venido hablando durante mucho tiempo, pero que no se había materializado, no se le había puesto nombre y apellido, y al cabo de todos estos 2 años, lo que inicialmente fue una movida de campaña que le permitió a Cambiemos posicionarse muy bien en redes sociales y por ende obtener réditos en el terreno electoral, hoy se transformó en una erogación que el Estado, a través de diferentes dependencias públicas, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, termina financiando. ¿Y cuál es el objetivo de este Troll Center? Bueno, denostar a todos aquellos que en redes sociales o públicamente se manifiestan en contra de las políticas de gobierno. Y lo venimos viendo de manera sistemática. Y esto tiene un responsable máximo dentro de la estructura política del gobierno que se llama Marcos Peña. Es el jefe de gabinete de ministros que tiene el gobierno de Cambiemos. Pero no solamente Marcos Peña es tal vez el responsable máximo a nivel político de esta movida. Tiene otros actores que son importantes señalar. Pero vamos a repasar algunos de los datos que mencionábamos recién. Horacio, hay más de 7.500 usuarios que están identificados y que actúan, en este caso, dentro de esta estructura. Yo digo, a ver, para que yo pueda entender. Sí. Yo puedo abrir, y me ocurre, no es una cuestión de egomanía, pero yo prendo mi computadora y tengo 50 puteadas de 50 fulanos. A ver, 50, ¿siempre son los mismos? No, son más o menos los mismos, porque conceptualmente es el mismo. Entonces, digo, hay usuarios identificados que le pagan a estos muchachos para que salgan a putear. Exactamente. Bueno, es que en realidad muchos de ellos son lo que se denomina en la terminología informática, son fakes, son personajes ficticios, creados a los efectos de poder aparecer y concitar la atención de mucha gente que los lee cotidianamente en redes sociales. Incluso algunos de ellos cobran notoriedad porque usurpan nombres de personajes muy públicos. Te voy a poner un ejemplo, en un rato vamos a hablar de él, pero... Sí, claro, muy interesante. Jorge Lanato, un periodista muy conocido. Sí, claro. Jamás tuvo Twitter, jamás participó en redes sociales. Jamás, no usa. Tiene una cuenta de Twitter, tiene 1 millón de seguidores. Y no es él. Y no es él. Lanata en el 13, @Lanata en el 13. No es él. No es él, lo dice él. Pero no importa, porque los seguidores muchas veces entienden que ese discurso puede ser funcional a los intereses que a lo mejor incluso del periodista ese. Exactamente. Claro. Entonces se confunde a la opinión pública y en este caso a la opinión. ¿Y desde hace que cuánto se juega vienen en redes haciendo sociales. esto? Bueno, esto comenzó en épocas de campaña, pero a partir de que el Cambiemos asume al frente del gobierno nacional, empezaron a distribuir tareas. Vamos a repasar, por si favor, algunos datos. Claro. Porque estos 7.500 usuarios llevan adelante más de 1 millón de interacciones diarias. Todos los días. Más de 1 millón de interacciones llevadas a cabo por estos personajes. Vamos a ir repasando, si querés, Flor, las placas, porque todas ellas contienen información. Como les decíamos... este es el fulano, este es el mentor. Marcos Peña. Y ahora vamos a ver por qué. Este es el mentor. Marcos Peña comanda 4 de las estructuras creadas por funcionarios durante la campaña y que luego se insertaron dentro de la estructura de la administración pública y que ahora se financian desde el Estado. Vamos a ver quiénes. Yo quiero saber quiénes son. Estas son las. Acá está. Yo quiero saber quiénes son. Las estructuras creadas en campaña fueron, bueno, una a cargo de Lilita Carrió. Mira qué linda. Otra desde el Ministerio de Transporte, del que en aquel momento
Claro. ejercía la tarea en la Ciudad de Buenos Aires, luego pasó a nivel nacional, Guillermo Dietrich, Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, y mirá. Hernán Lombardi. Mirá qué lindo. Y ahora vamos a ver a cada uno de estos personajes mirá que qué están lindo. Y debajo Lombardi es de el ellos. mismo que acaba de pulverizar Telam, que pulveriza Radio Nacional. Mirá qué Bueno, lindo. debajo de cada El presidente coordinador- no hace esto. No, el presidente, el presidente Él sabe, el evidentemente presidente. debe saber que existe esta gente trabajando. ¿Vos creés? Yo supongo que saber Señor debe presidente, saber. usted sabe que está buscando plata. Ahí lo que está buscando parece es, si está jubilado en el ANSES, no sé qué está buscando. Ahí fíjate, Sí. tengo una planilla ahí de Y Excel. entonces, Pero debajo, ataques. como te decía, debajo de cada uno de estos coordinadores, que ahora vamos a ver los nombres de Sí. cada uno de ellos, hay miles de trolls, miles, Y esos tipos le pagan. claramente. Van y le pagan. Y cobran buenos sueldos. Ahora vas a ver de dónde sale el dinero. Son usuarios sin Vos le nombre pagás, yo le pago, todo lo que estamos acá le pagamos. que van imponiendo temas por la repetición en las redes y que lo que van haciendo es generar contenidos todos los días. Y lo que se llama construir agenda, esto de lo que tanto hablamos los periodistas. Claro, si esto es nuestro trabajo de todos los días. Hoy se nutre mucho de las redes sociales. A ver, Además. otro Sigamos viendo cartelito. vamos a empezar a repasar. A ver, destacan Bueno, figuras. destacan figuras del oficialismo, destruyen opositores o críticos y fabrican las tendencias. ¿Quiénes son estos personajes? Dale, a ver. Acá sí. aparece Sí, yo tal quiero vez ver la el carita. principal cerebro detrás de la figura de Marcos Peña. Se llama Guillermo Riera. ¿Y este quién es? Guillermo Riera es discípulo de Marcos Peña, directo, trabaja ¿Y de directamente. dónde salió Guillermo Bueno, Riera? fue digital media a nivel nación, militante de la UCD originariamente en los Alzogaray, 90, claro. y titular de la empresa G Digital Sociedad Anónima. Guillermo Riera. Así es. Así que usted es Guillermo Riera. ¿Y qué hace este señor? Bueno, obtuvo por lo pronto, durante la gestión de Mauricio Macri en la ciudad, ¿Ya le habían dado? millonarios contratos en la ciudad de Buenos Aires. Maneja un equipo. Y tiene 40 personas a cargo y un presupuesto de 163 Don palos por Riera. año. Señor Riera. Mira qué lindo. Bueno, Riera, este es ahora un que lo conozco lo puedo ir a Un ver. personaje Riera. clave en esta estructura. Claro, Vamos a Riera, ver a otro de los Riera. personajes. ¿Lo conocen a Riera? que trabaja- Bueno, ahí lo tenemos a Riera. ¿Y este Bueno, quién es? acá tenés a Lucho Bugallo. Lucho Bugallo pasó Porque suena mucho. a la celebridad Bugallo. porque Bugallo trabajaba con ¿Por Elisa qué me Carrió. suena Bugallo? Claro. Y lo que hacía, Bugallo se especializó durante los Mirá últimos, cómo lo quiere. durante los últimos años del gobierno kirchnerista en organizar en redes sociales los cacerolazos. Ahora me acuerdo. Era un gran convocante. Pero no solo él, sino la gente Sí, para la que él trabajaba. claro. A partir Ahora de allí sí. surgió su promoción. El cacerolero. hacia la ¿Ustedes se dan estructura- cuenta que queremos armar un país y tenemos un cacerolero que recibe? Y ahora, Bueno, acá tenés a otro, el operador de la inteligencia venezolana, así le llaman a este Ah. personaje nazareno Echepare. este es el que no quería que seamos Venezuela. Nazareno. Juegan con un Vos discurso, que no bueno, querés. ahí los vamos viendo a cada uno con cara, con Ah. rostro, porque estos personajes que se ocultan con sus ejércitos Sí. de troll en las sombras Este es el que no quería que seamos y Venezuela. atacan ideas y atacan a personas que se oponen. Ahora vas a ver a Nazareno quiénes. Echepare. Qué bueno que tengo. Y vamos, este es el hombre que mirá lo que fuma, Paulista. imitaba famosos. Octavio Paulice. ¿Te ¿Por qué acuerdas que decimos- hacía? Imitaba. Yo me acuerdo, lo imitábamos. No, es que en realidad Octavio Paulice, su especialidad ¿cuál es? Es otro. Crear figuras públicas que Mira. en realidad son ficticias. Y estos tipos los tenemos que pagar aparte. A estos tipos les pagamos. Mucha Y les plata. pagamos mucho. Y me enoja Tienen enormemente. contratos de entre 60 y 80 mil pesos en diferentes dependencias públicas. Ministerio de Transporte, el Senado de la Nación. Y estos no venían a hacer la limpieza nacional y popular. Bueno, por ahora en este terreno por lo Octavio menos... Paulice. por lo Qué menos bueno no. que te conozco ahora, Octavio Paulice. Veamos algunos de los procedimientos en los que eligieron víctimas y Por ejemplo. las atacaron. Creo que ahí Interesante esto. fíjate la campaña contra Francisco. Desde que Macri llegó al gobierno, entendieron que la relación con Francisco Claro. no estaba bien. No, El la gobierno novia- nacional no tuvo muy buena relación. Entonces, No. ¿qué hicieron? Empezaron a atacar sistemáticamente, a partir de los primeros días del año 2016, Sí. a la figura del Papa Francisco con diferentes cuentas, con diferentes usuarios, algunos reales, otros ficticios, que a la vez lo que hacen es recircular esa información Claro. para generar Ahora mayor estoy pensando volumen. la primera placa que vos pusiste, que los tipos son tantos, después se multiplican y llegan a millones. 1 millón de interacciones por día. No lo puedo creer.
Yo no lo puedo creer. Tenemos un especialista después, si querés. Bueno, ¿por qué no abrís el juego? Sí, pero abrí por el juego, supuesto, dale. ¿cómo no? Abrí el juego. Está Así con nos- podemos entendernos. Tenemos un especialista en informática, además. En el Día de la ¿Cómo Independencia. ¿Cómo operan los trolls? A ver. Mira, la cuestión es la siguiente. Primero lo que se hace, no voy a hablar puntualmente de este caso, sino a nivel general, porque es algo que funciona en todo el mundo, es ver qué tema quiero instalar y qué tema están escuchando las redes. Es decir, hay un software, diferentes software, que lo que hacen todo el tiempo es estar escuchando de qué está hablando la gente en las redes. ¿Eso se llama tendencias? No, es social media listening eso. Es decir, escucho de lo que está hablando la gente. La tendencia se genera cuando esos temas crecen Claro. y ahí comienzan a ser tendencia. Pero este software permite ver qué puede llegar a ser tendencia. No solamente eso, puedo ver también de dónde son y otros parámetros como edad, sexo y en algunos casos gusto, como de alguna manera para saber de dónde vienen. En segunda instancia, una vez que yo ya sé eso, después lo que tengo que ver es qué mensaje construyo y qué mensaje quiero instalar. Digo, eso desde la teoría conceptual lo entendí perfectamente. Pero si yo quiero hablar con usted, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo pasaste el día de hoy? Y del medio alguien nos interfiere y me dicen que yo soy una persona mala y vos también, y nos vamos a enemistar y nosotros queremos encontrarnos para tomar algo, para encontrarnos con la familia. Pero van a hablar mal de vos y van a hablar mal de mí. Y van a crear una enemistad entre vos y yo. Si yo creo en esas cosas, de alguna manera sí. Si yo tengo que tener contacto con usted primero para poder hacerlo Claro. sin terceros. Es decir, lo que sucede aquí, y yo creo que es, yo siempre lo digo, pero no es prácticamente imposible, es que estas cosas pasan en donde se instala un mensaje a través de los trolls, de los fakes, de los bots, que son distintas cosas, y el usuario final, es decir, las grandes masas retuitean esto o comparten esto. ¿Todo esto está escrito? ¿Es legal estas historias de ida y vuelta? No hay legislación sobre el tema. A ver, no hay legislación, hay varios grises y varios agujeros. El tema es el siguiente, olvídate de la parte legal. Si las personas que están viendo dejaran algún día de retuitear o de compartir, Sí. esto se termina. Se termina. Se termina. Se apaga. Es decir, si yo ahora apago Sí. la luz acá, se Sí. termina la transmisión. Tal cual. De la Horacio. misma manera que en las redes sociales, si uno dejase de compartir, o dejase de poner me gusta, o dejase de encima de retuitear o cosas que no sabemos, porque hay una cuestión que es muy grave, que sucede en el usuario final. Yo siempre digo, Claro. muchas veces el Claro. usuario de Internet usa Internet sin saber cómo funciona Internet. Y peor aún, retuitea o comparte cosas que no sabe ni la fuente, no chequea si es verdad o no es verdad. Y de alguna manera esto lo que genera es este ruido en las redes sociales. Déjame introducir un tema que tiene que ver con algo mucho más peligroso todavía. Y vos fíjate, esto pasó en Rosario. Una red social que usamos todos. ¿Quién no tiene WhatsApp acá? Todos Todos. tenemos WhatsApp, ¿no? ¿Qué haces, Leandro? Todos tenemos WhatsApp. Bueno, ¿todos alguna vez los sumaron a un grupo? Sí, Los claro. famosos grupos de WhatsApp. Sí. Yo teniendo tu número telefónico, Horacio, te puedo sumar a un grupo de WhatsApp. Ahora, ¿qué pasa si yo construyo un grupo con el objetivo... Pero eso se llama manipular. Bueno, pero ¿qué pasa si yo construyo un grupo teniendo los teléfonos? Puedo haber accedido a los teléfonos de manera legal o ilegal. Sí. Construyo un grupo y lo que hago es empezar a intimidar a las personas a las que meto en ese grupo. Bueno, esto pasó en Rosario y ese señor que está ahí es fiscal e investigó una causa iniciada tras el 24 de marzo, la marcha de la memoria de este año. Sí. ¿Nos podría contar, doctor, qué fue lo que investigó usted? ¿Cómo no? Efectivamente, ahí está el tema del uso de las redes para la comisión de delitos, lo cual habilita la actividad fiscal, la actividad investigativa. En Rosario, como decíamos anteriormente, en proximidades al 24 de marzo, recibimos en la Fiscalía una denuncia, eran 12 personas, que nos manifestaban que eran agregadas compulsivamente en grupos de WhatsApp que tenían determinadas denominaciones. Escucha. Por Bárbaro. ejemplo, muerte a Milagro Sala. Otros que evocaban a sujetos procesados por la justicia federal en cuanto a la comisión de delitos de lesa humanidad. Otros fiscales HDP, etcétera. ¿Y los metían en esos grupos para Se qué? los agregaba compulsivamente y se les proferían amenazas. De ahí nuestra actuación, ¿no? La Ajá. apertura de las investigaciones. Reitero, eran agregados compulsivamente y se utilizaba la mensajería instantánea del WhatsApp para cometer continuadamente
un tipo de delitos previsto en el código, como son las amenazas calificadas. ¿Por qué? Porque resultan de un autor anónimo. Dos preguntas. ¿Hubo Sí. inteligencia ilegal? Evidentemente que esto es lo que nosotros advertimos en un momento y está en la parte de la política de persecución penal que tiene el Ministerio Público. Consideramos un delito de determinada gravedad. ¿Por qué? Porque esa actuación, esa cuestión de agregar compulsivamente números telefónicos de usuarios, ya sean diputados nacionales, dirigentes estudiantiles, dirigentes de organizaciones sociales, ¿De derechos humanos? de derechos Es humanos. peligrosísimo. Lo que usted está diciendo, cosas que son historias reales, es peligrosísimo. Hay un detenido, Digo, un integrante en la de- época más brutal de la inteligencia de la dictadura, con otros, entre comillas, soportes, con pinchaduras y qué sé yo, esto es brutal. Y ahí está el tema, ¿por Es qué? Porque brutal. la inteligencia en el Estado constitucional de derecho, Sí, partimos de la base que la hace el Estado. Claro. Y dentro del marco claro. Antes legal. había años ya en la dictadura, después con la primera época de la democracia, había una oficina de escuchas. Bueno, los teléfonos no estaban privatizados, eran del Estado, era Entel. Había una oficina debajo de la oficina de correos. No sé si le suena al presidente de la oficina de correos. ¿Correo? Sí. Correo, máquina, correo. Bueno, ¿algo más? Bueno, cerremos. Un integrante de la Policía Federal detenido. Bueno, precisamente con una investigación en la que tuvimos una impecable actuación de la Policía de Investigaciones y de Análisis Digital Forense de la Claro. Policía de Santa Fe, logramos ubicar teléfonos desde los cuales partían estas amenazas Qué por bárbaro, WhatsApp. tremendo. Y en bárbaro. ese sentido se arbitraron medidas como Me va a allanamientos. seguir ayudando, nos van a seguir ayudando para pensar en voz alta. Yo digo, hola, ¿qué tal, Lozano? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Faltaba ¿Me más. puedes explicar? Recién Mauro trajo una información fenomenal, ha trabajado, la ha investigado, y también te pregunto a vos, Santoro, y a todos. Usted recién me estaba contando, leer lo que la reman en el hospital. Digo, la bomba en Telam. En Radio Nacional levantaron todo lo que tenían que levantar. Y me contratan troll, trill, tral, trull, Inti, CONICET, como si la Argentina no necesitara ni educadores, ni médicos, ni periodistas. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo lo ves eso? Primero uno se indigna, ¿no? Una indignación brutal. Porque al mismo tiempo que están hipotecando la vida de generaciones con el nivel de endeudamiento irracional y exponencial que ha generado este gobierno, Sí. al mismo tiempo ponen en marcha políticas de uso de recursos públicos, Manipulando. manipulando la información, manipulando conciencias, en el contexto donde además destruyen los recursos públicos para cuestiones centrales como tienen que ver con la cuestión de la salud, el caso del Garrahan, Sí, sí, claro. el financiamiento de la educación, el desarrollo de las inversiones que necesitaría el país, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente nunca van a explicar allí por qué nosotros tenemos que pagar 405 mil millones de pesos por año de deuda pública. Los trolls, esos no van a explicar esto, ni por qué razón hemos llegado prácticamente a la friolera de 400 mil millones de dólares en el curso de aproximadamente 3 años. O sea, este gobierno se ha caracterizado por generar un endeudamiento en apenas menos de 3 años, que es equivalente al doble de lo que generó la dictadura en 7. Yo digo, ¿cuál es la resistencia? Porque ellos me dirán populismo, pueblos, que me digan lo que quieran. Pero ¿cuál es la resistencia frente a decisiones omnipotentes, casi monárquicas, de este gobierno que nos entierra en 400.000 dólares? 400.000 millones de dólares. Yo te diría, Hoy ustedes marcharon uno de contra los también temas, de eso. uno de los temas centrales en esta discusión del Fondo Monetario Internacional Sí. es que ese acuerdo es un acuerdo absolutamente inconstitucional. Inconstitucional. Así es. La única institución que tiene la facultad de endeudarnos es el Parlamento Nacional. Sí. Pero como si esto fuese poco, el gobierno utiliza ¿Y una por qué ley. no lo quieren discutir en una el ley- Parlamento? ¿Cómo? ¿Por qué no lo quieren discutir? Porque no se puede ni presentar ese acuerdo. Cuando uno lo lee, es un acuerdo impresentable en donde vos estás ahí
estás modificando el presupuesto que ya aprobó el Parlamento este Claro. año, estás condicionando 3 presupuestos anuales Sí, señor. futuros, Sí, señor. estás anunciando una poda, un recorte del gasto de 600.000 millones de pesos de acá a 3 años, equivalente al 20% del gasto público. Estás poniendo en marcha una nueva Carta Orgánica del Banco Central con una suerte de neoconvertibilidad con tipo de cambio libre. Estás haciendo digamos, esto no se puede discutir abiertamente. ¿Te Por quedas eso un es que minuto? ¿Eh? ¿Te quedas unos minutos? Sí, un par de minutos me quedo. Perfecto. Vos también. Y vos también. Tengo que ir a